Hola compañeros karatecas, aquí estoy yo, Pedro Candayas, el fundador de Karate Science Academy, que es un proyecto online que construye puentes entre la mejor evidencia científica sobre metodología de entrenamiento, principalmente el físico, que es el principal tema que yo comparto en Karate Science Academy, y los entrenadores, los instructores, los senseis de karate de todo el mundo. Y estamos aquí para una clase abierta más en nuestro YouTube, donde voy a traer hoy otro tema que es algo que me surge muchas veces cuando estoy impartiendo los cursos con entrenadores de karate o hablando con entrenadores de karate, atletas y todo eso, y no atletas, claro, porque todo lo que yo comparto no es exclusivamente para atletas de karate, pero también, sino también para todos los alumnos que nosotros recibimos en nuestros dojos. Entonces, hay una duda muy grande, una confusión muy grande, que es cómo debo construir, crear la secuencia de las diferentes variables que tengo que entrenar durante una misma sesión de entrenamiento. O sea, vamos a ver, tengo una sesión de 1 hora y media o más, no interesa, y quiero saber cómo debo organizar cada una de las variables, velocidad, técnica, táctica, resistencia, etcétera, etcétera, y cómo debo poner esa secuencia de manera a que no hayan interferencias negativas entre ellas. Después de un buen calentamiento, debo entrenar inmediatamente la velocidad, la resistencia, lo que debo poner. Hoy he decidido hablar específicamente sobre la relación entre la velocidad y la técnica, pero como siempre lo hago, vamos a entrar un poco más profundo en otras capacidades y calidades que tenemos que desarrollar en nuestros karatecas. Entonces, tenemos simplemente que entender los principios porque no hay un sistema de prioridades en relación a algunas capacidades que debemos poner un poco más temprano en la sesión, pero también depende de las prioridades que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo podemos organizarlo de acuerdo con la mejor evidencia científica disponible. Y aquí estoy yo, mi Word, y hoy traigo aquí unas notas para intentar poner aquí visualmente para que comprenda mejor el sistema de prioridades. Entonces, mira, tenemos que comprender dos cosas. Principios. Cuando nosotros dominamos los principios, es mucho más fácil construir, crear programas de entrenamiento físico, técnico, etcétera, de conseguir crear una sesión de entrenamiento que va a sacar el mejor de nuestros karatecas, sean ellos atletas o no atletas, ¿vale? Incluso si vosotros entrenan karatecas de competición, que pueden dedicar 3, 4, 5, 6 horas al día al entrenamiento, esa secuencialización dentro de un mismo día es importante para gestionarlo. Entonces, tenemos que tener la noción que las capacidades que van a estimular más nuestra parte neural son siempre genéricamente las que deben surgir más temprano, ¿vale? Después, entonces, entramos en la parte más muscular y metabólica, o sea, por ejemplo, la parte de la resistencia, o sea, la parte neural es cuando el tipo de entrenamiento que voy a hacer depende principalmente o más, la dependencia es más preponderante en la parte de la señal eléctrica, por ejemplo, que va desde nuestro sistema nervioso para las fibras musculares, como trabajo de velocidad, potencia, fuerza máxima, por ejemplo. Y después, cuando el estímulo es principalmente más muscular o metabólico, entonces ahí entramos más en una componente de la resistencia, fuerza-resistencia, resistencia base, resistencia específica para la modalidad, y genéricamente es eso, ¿sí? Tengo aquí también la parte, vamos a llamarle cognitiva, o sea, de la parte técnica, táctica, donde
aprendemos o intentamos mejorar, que son cosas diferentes, nuevas técnicas, nuevos katas, nuevas estrategias, nuevas tácticas para el comité. O sea, cuando yo quiero aprender, voy a poner aquí, la parte cognitiva, cuando estamos hablando de aprendizaje, perdón aquí a mis amigos de España y Sudamérica, pienso que es así que se escribe porque yo soy de Portugal, no soy de un país nativo español. El aprendizaje debe ser antes, por ejemplo, de un perfeccionamiento. Perfeccionamiento, ¿sí? Mejora, ¿vale? O manutención de las capacidades, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí un principio para empezar a trabajar y a seleccionar qué capacidades ponemos antes, si la velocidad, si la técnica o otras, ¿sí? Aunque yo tenga puesto en el nombre de la clase velocidad y técnica, pero vamos a entrar un poco más lejos que eso. Después hay otra cosa que tenemos que tener la noción, que son las prioridades. O sea, no es posible durante una semana de entrenamiento, durante una sesión de entrenamiento, en las sesiones es un poco más fácil, pero cuando estamos hablando de entrenamiento de corto, medio, largo plazo, de una semana, no tenemos que gestionar las diferentes sesiones durante un mes, un ciclo de entrenamiento que puede tener un mes, 2, 3 meses, una temporada, un año de entrenamiento. Tenemos que tener la noción de una cosa. En cada ciclo de entrenamiento no es posible estar trabajando de manera óptima todas las capacidades dentro del karate al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo tengo velocidad, potencia, fuerza máxima, hipertrofia para un karateca que puede beneficiar de ganar un poco más de masa muscular, resistencia base, resistencia específica, flexibilidad, técnica, táctica, etcétera, etcétera, no es posible, no hay ninguna manera de hacer con que nunca haya alguna interferencia un poco más negativa entre todas las capacidades. No quiero decir que no pueda estar mejorando de la misma manera alguna capacidad que está teniendo, sufriendo alguna interferencia negativa de otra, pero no la estoy trabajando de manera óptima, o sea, sacando el máximo de esa capacidad. ¿Sí? Entonces es importante también comprender este concepto de las prioridades dentro de cada ciclo de entrenamiento. Algunos momentos tenemos una prioridad más dentro para la velocidad, otras veces para la flexibilidad, otras veces para la técnica, otras veces para... No interesa, ¿sí? Y claro que el tiempo disponible que tengo para entrenar va a influenciar el número de prioridades que puedo tener en un ciclo de entrenamiento, ¿vale? Entonces, ahora que hemos visto la cuestión de los principios generales, vamos a ver aquí una cosa más antes de ir a coger aquí algunas cosas que he traído para jugarnos aquí un poco con las posibilidades, ¿sí? Entonces, digamos que el nivel de prioridad 1, ¿sí? Podemos poner el entrenamiento de velocidad y potencia máximas, ¿sí? Poder conseguir que mis karatecas se vuelvan más rápidos, por ejemplo, atacando cuando no están con fatiga. Yo identifico que un karateca mío está haciendo un kata o una técnica de Kihon o un ataque no interesa, sí. Estamos hablando de él lo hace en su mejor prontitud, ¿sí? Sin fatiga, sin después de estar entrenando y fatigado, no. Está en su mejor rendimiento y lo hace. Y vosotros ven que no está bien. Tenemos que mejorar la velocidad o la potencia máximas de la ejecución del movimiento, ¿sí? Otra es la velocidad de reacción. Yo identifico que cuando atacan, por ejemplo, a un karateca mío,
él o ella tiene dificultades en su velocidad de reacción o en seleccionar la técnica o la respuesta adecuada a aquel ataque, mismo cuando no está fatigado. Eso es muy importante, ¿sí? Otra que podemos poner aquí es la fuerza máxima, ¿vale? Y estoy hablando aquí de fuerza máxima cuando estamos intentando estimular el reclutamiento de las unidades motoras, o sea, aumentar la capacidad del sistema nervioso de contraer más fibras para poder producir más fuerza. Y eso es una parte esencialmente neural, ¿sí? En donde hacemos un entrenamiento más tradicional, como la mayoría de las personas lo hacen, y bien, que es trabajar con cargas, por ejemplo, en el gimnasio, donde no se puede mover la carga más que 1 a 3 veces máximas, ¿vale? Y después tenemos el aprendizaje de nuevos contenidos, de nuevas técnicas o tácticas, ¿sí? Cuando queremos aprender algo de nuevo, cuando tenemos que tener nuestros karatecas en su máxima disponibilidad mental y física, claro, para aprender algo nuevo y que puede ser un poco más complejo para su nivel. Después podemos poner aquí un segundo nivel, ¿sí? Por ejemplo, trabajo de hipertrofia, que va a trabajar la segunda componente más importante para nuestra fuerza máxima, que es la masa muscular. O sea, la fuerza máxima siempre va a depender de dos variables fundamentales. El reclutamiento de las unidades motoras, que se trabaja con aquel método más tradicional de intentar mover cargas muy grandes entre 1 a 3 repeticiones máximas, que no podemos mover más que 1, 2 o 3 veces. Y eso es principalmente para estimular el reclutamiento de las unidades motoras, o sea, poner más fibras genéricamente, haciendo fuerza en conjunto para mover una carga. Pero después tenemos un trabajo de largo plazo para mejorar la fuerza máxima, que es aumentar la hipertrofia, la masa muscular, porque la masa muscular es la parte más importante para la producción de fuerza. Si yo tengo más material contráctil, yo voy a poder producir más fuerza. Entonces, eso es un trabajo que ya me entra ahí en algo un poco más intermedio, ¿sí? Entre la resistencia, la parte metabólica y la parte más neural. Estamos aquí en el medio. Podemos poner aquí, por ejemplo, el perfeccionamiento de técnicas o tácticas, donde es importante estar, claro que con el mejor rendimiento posible, pero no es algo tan complejo en principio que una nueva aprendizaje, pero atención, y estoy dando niveles generales, ya vamos a ver cómo después tenemos que cambiar un poco eso de acuerdo con las prioridades y con el tipo de variable los tipos de variables que vamos a mezclar en una misma sesión, ¿sí? Estamos empezando del general para el muy específico y situaciones muy concretas. Aquí tenemos. Después tenemos en el nivel 3 el trabajo de resistencia, la base o específica, y aquí también hay excepciones, pero ya voy a hablar sobre eso. Y después tenemos la fuerza resistencia, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Vale? Eso es un principio general. Si yo, para empezar a comprender mejor las cosas. Ahora, la pregunta de esta clase, la principal es, ¿qué debo poner antes? ¿La técnica o la velocidad máxima, potencia máxima, velocidad de reacción máxima o la técnica? ¿Sí? Entonces, depende.
Como siempre, depende, ¿vale? Voy a poner aquí una hoja blanca. Entonces vamos a dar una cosa. Después de un calentamiento, hablando genéricamente de un calentamiento que active mis karatecas, pero sin ponerles fatiga en su cuerpo y su cabeza, yo voy siempre a poner una de estas cosas del nivel 1 de prioridades, ¿vale? Ese es el principio genérico. Pero vamos a imaginar que por alguna razón tenemos que poner en la misma sesión de entrenamiento, tengo que incluir el entrenamiento de velocidad, potencia y la técnica. ¿Cómo decido cuál va a ponerse primero? Bien, depende. Primera cosa, estamos hablando de técnica, aprendizaje de nuevos contenidos o perfeccionamiento. ¿Qué estamos hablando? Eso va a influenciar, porque si estoy aprendiendo nuevas cosas, tengo que ver si el entrenamiento de velocidad y potencia va a interferir negativamente con ese aprendizaje o al contrario. Estamos hablando de perfeccionamiento, diferente. ¿Eso va a interferir con el trabajo de velocidad y potencia o no va a interferir con ello o al contrario, al revés? Esa es la primera cuestión. Entonces, de manera general, genérica, como un entrenamiento de velocidad y potencia es algo corto, que no es supuesto que los karatecas lo terminen con mucha fatiga, incluso no consiguen desarrollar su máxima velocidad y potencia cuando están entrando con fatiga, porque ahí ya estamos entrando en otra cosa que es la resistencia, la capacidad de mantener niveles de velocidad o potencia altos, mismo con alguna fatiga ya en su sistema neuromuscular, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero, una cosa es desarrollar la capacidad de mis karatecas de mantener niveles de velocidad y potencia suficientes para las exigencias de una competición de comité WKF o de kata, o para un examen de grado, o para un combate de karate combat, o para un karateka que va al MMA, por ejemplo. Son situaciones diferentes. Entonces, yo tengo una cosa es intentar mantener los niveles de velocidad y potencia lo más altos que es posible, mismo con fatiga. Los niveles de velocidad y potencia suficientes para tener éxito en el objetivo que tienen. ¿Sí? Exámenes de grado, competición de comité, kata, etc. Otra cosa es identificar, como he hablado antes, que mi karateka tiene que ser más rápido en sus acciones, mismo sin fatiga, y no está bien, yo quiero que sea más rápido, como Agayev, como Sandra Sánchez, ¿vale? Y ahí son cosas diferentes. Entonces, yo tengo que trabajar siempre la velocidad y potencia máximas sin fatiga. Entonces, si yo quiero trabajar velocidad y potencia en una determinada sesión, esa debe ser, por defecto, generalmente, la prioridad, la primera cosa a surgir inmediatamente después de un buen calentamiento. ¿Vale? Pero ahora vamos a hablar sobre prioridades. Pero atención, si el entrenamiento de velocidad no es bien hecho, no hay razón para que el karateka o los karatecas se sientan demasiado cansados al punto de perjudicar su disponibilidad mental cognitiva para aprender nuevos contenidos técnicos o tácticos. Entonces, de manera general, siempre ponemos el entrenamiento de velocidad y potencia antes. Pero, prioridades. Estamos en un ciclo de entrenamiento donde creemos que o la velocidad y potencia está muy bien y ahora tenemos que mejorar la parte técnica, sea a enseñar nuevos katas para una competición o a perfeccionar, mejorar algunas cosas que estamos insistiendo y no están saliendo. Entonces tenemos que tener nuestros karatecas lo más disponibles posible para perfeccionar y para coordinarse mejor
y pasar para el nivel siguiente de rendimiento. O entonces, aunque la velocidad y potencia máximas no estén tan bien como nos gustaría, mismo así, la parte técnica está peor y es algo más prioritario aún que la velocidad y potencia. Entonces ahí, si sentimos en determinadas situaciones que el karateca no está tan disponible para el perfeccionamiento o aprendizaje de nuevas técnicas o tácticas después del trabajo de velocidad y potencia, tenemos que cambiarlo. ¿Vale? O sea, tiene siempre que ver con las prioridades, aunque genéricamente la velocidad y potencia sean las capacidades donde tenemos que tener menos interferencias de otras cosas, porque imagínate, estamos un calentamiento de 15 minutos y media hora más haciendo perfeccionamiento o aprendizaje de nuevas técnicas o tácticas. Si eso no es una grandísima prioridad en comparación con la velocidad y potencia, esos 45 minutos de trabajo ya van a poner algún nivel de fatiga para el trabajo de velocidad y potencia después, que no es el ideal. Y al contrario, puede ocurrir que, aunque han entrenado velocidad y potencia, calentamiento, esos 45 minutos o 30 minutos, lo que sea, no han sido tan desgastantes y que estén preparados de la misma manera para nuevos contenidos, para perfeccionamiento. Pero siempre tenemos que sobrepensarlo, ¿sí? Para ver eso. Bien, esa es la pregunta central de la clase y está respondida, me creo yo. Entonces, como estábamos hablando, vamos aquí a ver cómo podemos jugar con diferentes capacidades dentro de una misma sesión para que no hayan tantas interferencias negativas que nos impiden de... No quiere decir que no podamos mejorar, ¿sí? Pero no vamos a conseguir a poder sacar el máximo potencial de aquella variable en aquella sesión, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Voy a ponerlas aquí todas, por ejemplo, fuerza máxima, ¿sí? Que está aquí en español y en inglés. Y vamos a ver, por ejemplo, la velocidad y potencia. Hemos visto que son dos que están en el nivel 1 de prioridades, ¿vale? Pero el atleta va al gimnasio y tiene por alguna razón que mezclar las dos capacidades en la misma sesión, por una cuestión de gestión que depende de cada situación. ¿Cuál debemos poner primero? Bien, una vez más, es una cuestión de prioridades. ¿Cuál es la más grande prioridad en ese momento, en aquel ciclo de entrenamiento? Si es la velocidad y potencia máxima o la fuerza máxima. Entonces, si es la fuerza máxima por alguna razón, eso surge primero que la velocidad o al revés. Ahora, si las dos están en el mismo nivel de prioridades, yo personalmente iba a poner la velocidad y potencia primero. ¿Por qué? Porque son dos capacidades que son aún más importantes y prioritarias para el karate. O sea, el entrenamiento de fuerza máxima también tiene su papel dentro de un programa de entrenamiento de fuerza, potencia y velocidad de largo plazo para un karateka de kumite, kata, y etc. Entonces, también es importante que esté ahí, pero si vamos a ver por orden de prioridades, el trabajo de velocidad y potencia es aún más importante, es el prioritario en términos de trabajo de fuerza en comparación con las otras. Entonces, si no hay una manera de establecer en un determinado ciclo de entrenamiento cuál es más importante, pondríamos la velocidad y potencia antes. Ahora vamos a ver otra situación. Déjame ver aquí otras hipótesis. Aquí vamos a ver, ok, resistencia específica, ¿sí? O vamos a ver aquí, ok, velocidad y potencia otra vez. ¿Dónde está? Está aquí. Lo que es la resistencia específica, genéricamente hablando porque no es la prioridad de esta clase estar hablando sobre cada una de las capacidades. Es la resistencia que necesitamos
para el objetivo para lo cual estamos trabajando. La resistencia es diferente, las exigencias y la manera de trabajar la resistencia específica es diferente entre atletas de competición de Comité Federación Mundial de Karate o Qatar. Es diferente entre un atleta de Federación Mundial de Karate, de esas reglas, o un karateka de Kyokushinkai, o que va a Karate Combat, o que va a la MMA. ¿Por qué? Porque son competiciones que tienen diferentes tiempos de duración, diferentes características dentro de lo que se hace y las pausas, por ejemplo, dentro del combate. Es diferente el tiempo de descanso entre combates, entre eliminatorias, entre rounds, por ejemplo. Entonces, es eso la resistencia específica. Es trabajar lo más cerca posible de lo que ellos van a encontrar. Es diferente un examen de grado que dura 3 horas en comparación con una competición de Kumite o Kata, Federación Mundial de Karate. Entonces, entre esas dos, lo que voy a hacer en términos de prioridades, no lo hay. O sea, si quiero mezclar las dos, siempre voy a poner la velocidad y potencia antes. ¿Vale? Porque la resistencia ya es intentar desarrollar la capacidad de nuestros karatecas de mantenerse con el mejor rendimiento físico y mental, reacción, toma de decisión, todo eso, ya con fatiga, durante un combate, una competición, un examen de grado, mientras que la velocidad y potencia es siempre tener que trabajar con ninguna, preferencialmente fatiga o la menor posible. Entonces, si las mezclo, lo hago así. Pero la resistencia específica es prioritaria en aquel ciclo de entrenamiento. La pongo en sesiones diferentes. ¿Vale? Porque no voy a conseguir poder sacar nada del entrenamiento de velocidad y potencia de manera óptima si lo hago ya con fatiga. Y si hago trabajo de resistencia específica antes, la fatiga va a estar muy alta. ¿Sí? Entonces aquí no hay que tener dudas. Ahora vamos a ver mientras la resistencia... ok, perdón. He hecho un error. Vamos a sacar eso aquí y vamos a poner resistencia específica. ¿Por qué? Vamos a intentar compartir aquí más conocimiento, aunque no sea el tema principal de la clase. Resistencia específica o aquí. La parte, perdón, déjame ver aquí. Mis clases son así. Si es la primera vez que estás aquí asistiendo, es como si fuera un directo. ¿Vale? Entonces, mira, tenemos aquí resistencia específica o perfeccionamiento técnico. Depende de la prioridad. O sea, si yo quiero estar más disponible mentalmente para perfeccionar algún kata, algún trabajo técnico, táctico para el comité, eso viene antes para no tener mucha fatiga acumulada del entrenamiento de resistencia específica. Y vosotros me dicen, sí, pero entonces la resistencia viene siempre después, al final. Sí, genéricamente sí, podemos siempre ponerlo al final porque es donde la fatiga que ya tenemos anterior de la clase, de la sesión de entrenamiento, no va a interferir negativamente con el trabajo de resistencia final, va incluso contribuir para que el atleta consiga soportar determinados volúmenes e intensidades de entrenamiento durante más tiempo. Pero sí, vamos a imaginar que yo siempre pongo la resistencia específica, que es lo que quiero que mi karateka pueda hacer lo mejor posible en el día de la competición para el final. Yo nunca tengo la verdadera noción de cuál es su resistencia específica sin fatiga, cómo va a ocurrir en un combate, en una competición, etc. Entonces yo puedo utilizar un protocolo de resistencia específica que no lleva mucho tiempo, no voy a entrar en detalles, pero no lleva mucho tiempo después del calentamiento para ver cómo él reacciona en términos de resistencia dentro de las características de lo que él va a hacer en el evento principal. Y entonces después, si siento que aunque tenga ya alguna fatiga, la puede recuperar el suficiente para hacer un trabajo de perfeccionamiento técnico.
aunque no esté en su máxima disponibilidad mental porque ya tiene algún cansancio, alguna fatiga, puede ser que funcione de la misma manera, entonces la pongo después. ¿Me entiendes? O sea, es siempre, quitando algunas excepciones, es siempre una cuestión de prioridades. Claro que la resistencia, de manera general, va siempre más al final de la sesión, la velocidad más al principio de la sesión, velocidad de reacción. Pero no puedo entrenar velocidad de reacción para el comité en el final de la clase para ver cómo reaccionan dentro de un escenario que ya tiene mucha fatiga. Sí, lo podemos hacer, pero lo que estamos trabajando ahí es la resistencia del karateca de mantener niveles de concentración, de reacción, de toma de decisión, de velocidad física, lo suficientemente alto para tener éxito en la competición, el combate, el kata, el examen de grado. No es la manera óptima de mejorar su velocidad de reacción de base. Voy a contribuir para mejorar su capacidad de mantener una buena velocidad de reacción durante más tiempo y con alguna fatiga ya en su cuerpo y su cabeza. ¿Entienden? Muchas veces hay una confusión entre trabajo de velocidad máxima, potencia máxima, velocidad de reacción máxima, estar en nuestro mejor, o desarrollar la capacidad de mantener esos niveles lo más altos que sea posible y que nos hagan tener éxito aunque estemos fatigados. Son cosas diferentes. Y cuando estamos hablando de ese segundo escenario, estamos trabajando fundamentalmente de entrenamientos de resistencia. ¿Sí? Mental, ¿sí? Física, todo eso. ¿Vale? Entonces, mira, pienso que he compartido aquí algunos ejemplos prácticos que ya pueden empezar a utilizarlo para gestionar mejor vuestras sesiones de entrenamiento si tienen que, o vuestros días de entrenamiento, si hacen 2 sesiones al día, si hacen 4 o 5 horas de entrenamiento al día, eso todo se basa en esos principios, ¿vale? Entonces, deseo sinceramente que pueda haber aportado un poco más de conocimiento práctico y 100% basado en la mejor evidencia científica disponible hasta este momento y que se les haya gustado. Si tiene algún comentario, alguna cuestión a hacer, póngalo en los comentarios del vídeo. Yo respondo así que sea posible. Y una vez más, para los que son nuevos, no se olviden que yo siempre comparto un PDF con un resumen de cada una de estas clases de YouTube en nuestro canal de Telegram en idioma español, donde pueden entrar en el enlace que está en la descripción del vídeo. Entonces, van ahí, compartan el vídeo con personas que tienen que oír más sobre eso. Yo estoy siempre escuchando muchos entrenadores de karate de todo el mundo diciendo que tenemos realmente que aumentar los conocimientos de metodología de entrenamiento dentro del karate porque seguimos muchos de nosotros trabajando como nuestros maestros lo han hecho en los últimos 50, 60 años, creyendo que todo se cierra ahí y que es el suficiente, que no tenemos nada más que aprender, y eso no es verdad, ¿sí? La metodología de entrenamiento siempre está evolucionando, ¿sí? Hay cosas que hacemos desde los principios del karate que la evidencia lo comprueba que están muy bien hechas, pero hay otras que no. Y tenemos que tener la capacidad de seguir evolucionando independientemente de tenernos karatecas competidores o no competidores, porque mismo cuando tengo un karateca que solo entrena 2 veces a la semana, si puedo aprovechar, sacar más productividad de su entrenamiento, mejor, ¿no? Me creo que sí. Entonces, mira, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima semana con otra, en la semana siguiente con otro tema que voy a traer. Y por favor, suscríbanse al canal para que no pierdan las clases. Y así. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto, compañeros.